mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos ustedes y que sean fortalecidos en sus caminos a fin de afianzarse cada día más en el camino y especialmente en la voluntad del Eterno y en su presencia. Amén. Bueno, estamos en la Parashá Balak, estamos en Bamidbar 22:2 y dice así: vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel al Emorí, y tuvo mucho miedo, Moab, a causa del pueblo, porque era numeroso, y se fastidió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora devorará a la congregación todo lo que está alrededor nuestro, como devora el toro la hierba del campo. Y Balac dijo de Zippor, era rey de Moab en aquel tiempo, y envió emisarios a Bilán, hijo de Beor, a Petor, que se encontraba junto al río Éufrates en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlos diciendo: he aquí un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que descubrió la vista de la tierra, y él está sentado enfrente de mí. Entonces ahora anda, lo ruego, maldíceme a este pueblo, porque él es el más poderoso que yo, y quizás puedas abatirlo y expulsarlo de la tierra, porque yo sé que aquel que tú bendijeres será bendito, y aquel que tú maldijeres será maldito. ¿Cuántas veces nos encontramos en el camino con gente que ni siquiera sabes que es enemigo tuyo? ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestro caminar, en nuestro vivir, gente que tiene un ayin hará para con nosotros? ¿Cuántas veces nos encontramos en circunstancias de que hay quien maldice y nosotros como si nada, o sea, ni cuenta nos damos? Son circunstancias en la vida que suceden, que pasan. Son circunstancias en la vida que se tienen que mirar y ver, y desgraciadamente a veces suceden las cosas. Y tristemente, si no se está en las condiciones que debiera estar el pueblo en lo general y en lo particular, cada uno de nosotros, de alguna manera se abren puertas, o más bien abrimos puertas para que las circunstancias negativas, lo alen, a veces nos dañen. Por lo que tenemos que estar conscientes de que estamos en un mundo donde la maldad pulula, donde la maldad se afianza en la gente, en los hombres y las mujeres, que a veces sin que tú les puedas hacer absolutamente nada, ya son tus enemigos gratuitos. Y es precisamente en el caso de Balac. Pues Balac era un hombre que estaba viviendo precisamente ahí con el pueblo de Moab, incluso ni siquiera era de Moab, pero vino y llegó a ser rey de Moab precisamente por ciertas circunstancias en la vida, y él se constituye como rey, y consecuentemente ellos miran como un gran peligro a Israel, dado que han visto las maravillas, los prodigios que el Eterno ha hecho en la vida del pueblo, y cómo los ha protegido el Eterno a través del caminar y el vivir en el desierto, que no era desconocido para los pueblos que estaban ahí asentados. Es algo bien claro que un pueblo tan grande, como dice aquí, que llenaban la tierra y que estaban enfrente de él, que los podían ver ahí, todo Israel, lo podían ver en el horizonte. Entonces no podía pasar desapercibido el pueblo de Israel, y lógicamente que mira precisamente una situación muy importante. Este pueblo que había salido de Egipto ahora se ha constituido en un pueblo y vive y permanece en el desierto. O sea, a lo mejor vas de paz unos días, pero ya durante tanto tiempo, decíamos precisamente en la parashá pasada,
que ya estábamos sobre el 40º año precisamente, y son circunstancias que se están dando precisamente al respecto de que el pueblo de Israel en un momento dado llegaba al fin de los 40 años de que habrían de morir todas las generaciones de 20 años para arriba. Estamos mirando la conclusión de una circunstancia muy interesante, y ya el pueblo de Israel se dirige ya a la entrada y a la toma de la tierra prometida. Y en esta circunstancia pues encontramos en el camino a los obstáculos, encontramos a Balac, que de ninguna manera le agrada ver un pueblo que se ha levantado, que ha salido de Egipto y que ha permanecido no por 2 días, ni por una semana, ni por 3 meses, sino por 40 años se ha subsistido. Y esto, pues quieras o no quieras, les dolía. Y pues ellos no querían que pasaran por su tierra y los veían como enemigos. El pueblo de Israel no quería ningún pleito, solamente quería pasar y se acabó, pero sin embargo no los querían dejar pasar. Así de ese tamaño hay a veces el corazón de la gente es mala, no les perjudica, pero aún así se opone. Y muchas veces nos encontramos en esa circunstancia de que hay gente que se vuelve enemigo gratuito de uno en lo particular. Y uno dice, pero pues si ni le hice nada, ¿y ahora por qué me ve tan feo? Bueno, pues es que así es. Se dan estas situaciones. Hay un choque existencial entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas no le agrada a la luz. Las tinieblas no le agrada a la luz para nada. Y luego entonces, cuando las tinieblas miran la luz, ¡pum!, hay un choque. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de Balac, que llama a Bilam y que lo llama precisamente para que maldiga al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenía envidia, porque tenía un corazón contrapuesto en contra del pueblo de Israel, y no estaba dispuesto ni a dejarlos pasar, y si dependía de él, quería acabarlos. Por eso es que más tarde encontramos que el Eterno manda que de generación en generación va a haber una batalla bastante fuerte precisamente con el pueblo de Moab. Y esto es precisamente con los moabitas, situación que va a ser confrontada de generación en generación. ¿Quién es Moab? Pues uno dice, pues fue un pueblo de allá, allá se quedó, allá pereció. Pues el espíritu de Moab permanece todavía hasta el día de hoy. ¿Cómo es eso? Sí, todos aquellos que quieren la aniquilación de Israel, esos son Moab. Ese espíritu que permanece hasta el día de hoy, ese espíritu que de alguna manera no solamente quiere hacer a un lado al pueblo de Israel, sino lo quiere acabar, lo quiere aniquilar, lo quiere deshacer, lo quiere destruir, quiere que no, su inexistencia, pues. Y eso es lo que sucede en lo general, pero también en lo particular. Por lo tanto, es una confrontación de fuerzas, y consecuentemente es interesante porque el Eterno, quien es bendito, al haber llamado al pueblo de Israel, el Eterno estaba con él y lo cuidaba, aún a pesar de sus sostenidos y sus bemoles. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aún a pesar de todo eso, el Eterno cuida a su pueblo en toda circunstancia y en toda situación, y sobre todo cuando el pueblo anda pero bien derechito. En este caso, el pueblo de Israel estaba en estos momentos en donde Balac llama a Bilam, estaba en una condición completamente correcta delante del Eterno. Ya se verá en el estudio de la parasha qué sucede, pero lo que nos interesa acá es precisamente mirar y ver que precisamente una de las cosas importantísimas es que hay enemigos ocultos, que hay enemigos que a veces no muestran su rostro, pero que están clavando el puñal por la espalda.
¿Y qué tenemos que hacer? ¿Andarnos poniendo el escudo por la espalda para que no nos apuñalen? No. ¿Qué tenemos que hacer? Andar correcta y justamente delante del Eterno. Si hay algo que nos va a guardar de nuestros enemigos, va a ser precisamente el que nosotros andemos en rectitud. ¿Y cómo es esto? Bueno, es de la manera que nos enseñan nuestros Pushkin, medida por medida. Si tú haces lo bueno, recibes lo bueno. Si tú extiendes la mano, te extiende la mano. Si tú no le haces daño a nadie, estarás exento de que la gente te pueda hacer daño. Si tú eres un hombre, una mujer que miras por los demás, el Eterno, quien es bendito, mirará por ti. Y son todos estos principios y muchos los que de alguna manera preservan la vida del hombre, especialmente temeroso de Dios, del hombre que vive bajo un pacto con el Eterno, del hombre, de la mujer que viven afianzados y fortalecidos de una manera importante en su vida, en su relación con el Eterno. Y por eso, mis amados, por eso es que el hombre no debe tener temor. Por otro lado, tenemos el temor. El temor es el mayor enemigo del hombre. ¿Por qué? Porque el temor es una puerta. Es una puerta que se abre. Cuando alguien experimenta temores, abre puertas. Cuando no confía, porque es la antítesis de la confianza a Hashem. Cuando alguien tiene temor, cuando experimenta temor en las circunstancias de la vida, entonces esto causa precisamente la falta de confianza al Eterno y consecuentemente abre puertas a que el Ra pueda causar algún daño a lo aleno a nuestras vidas. Y por eso es que incluso Rab Shaul menciona y dice que debemos desechar el temor y el miedo. Eso no debe de ser parte de nuestra vida, sino todo lo contrario, debemos experimentar la confianza en el Eterno, quien es bendito. Y entonces tenemos que echar a un lado ese temor, hacerlo a un lado el temor para vivir en la confianza del Eterno. Y eso pues a veces dice uno es fácil, no es tan fácil, pero tenemos que confiar en el Eterno. A veces se experimenta ese temor, pero nos tenemos que sobreponer a ese temor a fin de no abrir puertas, porque el temor, el que experimenta un temor continuo, entonces abre puertas. Uno puede en el camino experimentar temores por muchas circunstancias y situaciones, pero lo más importante de todo es que sea la circunstancia que sea en que vivamos y que nos esté tocando la puerta para que abramos la puerta, para que abramos puertas a toda situación negativa, es necesario que nosotros entendamos que no podemos dar lugar al temor. Es decir, debemos de confiar en el Eterno, debemos fortalecernos en el Eterno. Y ciertamente hay una real lucha a veces en el interior, porque una cosa es decir no tengas miedo y otra cosa es experimentar la lucha con el temor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle la vuelta al temor, y en lugar de ponernos a luchar con el temor, lo que tenemos que hacer es mirar la confianza que debemos tener en el Eterno. Eso es lo que tenemos que hacer, porque cuando tú te pones a luchar directamente con el temor, escúchelo bien, y esto es lo que hacen todo el mundo. No, yo soy Juan Camané y ahorita, y a mí no me hace nada porque soy el león de los leones. No, eso es confrontar el temor. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando una persona confronta al temor y se le pone enfrente, lo que va a hacer el temor es que se lo va a comer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dicen nuestros Pushkin, lo que tenemos que hacer es asirnos a la confianza del Eterno, enfocarnos en qué cosas y cómo debemos confiar en el Eterno
y confiar en Él. En medio de los temores, decirle al Eterno: Padre, no tengo en qué confiar y yo confío en ti solamente. Y mis temores que hay, yo en este momento los hago a un lado para decirte que yo confío completamente en ti, en esta circunstancia que estoy pasando, o tal vez en esta enfermedad que estoy pasando, o tal vez en estas necesidades que estoy pasando, o tal vez en esta operación que tengo que enfrentar, o en estas decisiones que debo de tomar, etcétera, etcétera. Pero el énfasis deberá ser la confianza en el Eterno y no con la confrontación del temor, porque eso lo que hace es que el temor haga desastre y vasalle tu vida. Que el Eterno, quien es bondadoso y misericordioso, te ayude en esta reflexión. Shalom, shalom.